¿Habéis visto eso, no? Me ha volado el móvil. Esta funda, bueno, voy a cogerlo. Está bien, no ha pasado nada. Vaya manera de empezar el vídeo. Bueno, esto es una señal. Este vídeo va a ir así, como el móvil, por arriba. Y también lo bueno de este vídeo es que no importa si yo estoy fea. Hoy no me he querido arreglar para el vídeo. ¿Por qué? Porque después de la foto de ayer es que me vais a ver mejor sí o sí. Así que ya está, aquí estoy yo. Y vamos a analizar mi cambio, mi evolución, mi transformación del 10 Year Challenge. Bueno, lo habéis visto ya, ¿no? Pues ya está. Aquí está, por si no lo habéis visto. Duro, ¿eh? Duro. Quiero analizar vuestros comentarios porque no... Me he reído un montón, la verdad. Me he reído un montón. Y... bueno, venga, vamos al lío. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Uno de los comentarios de Rini Shakhina pone: It's not you, no eres tú. Soy más que si soy yo, que esa no fuese yo, pero sí, soy yo. Y como soy yo, lo acepto y lo publico. Y hoy aquí os voy a explicar mi transformación para que veáis que sí que soy yo. Ah, otros comentarios. How shit you were before. Oh my god, you were so damn ugly. You look older there. Qué fea, pone otra. Lo veis, ¿no? Lo primero que me gustaría entrar a vuestro perfil y que comentásemos todos vuestras caras, pero no soy así. Y aparte, esta foto es de hace 10 años y tengo otras fotos de hace 10 años en las que salgo maravillosa. Pero si hubiese puesto esas, esto no tendría gracia. Y también, pues este challenge, yo creo que, bueno, la vida en sí consiste en reírse, ¿no? Pasárselo bien, aprender, sacar una moraleja, que ya comentaremos luego cuál es la moraleja de todo esto, y ya está. Así que bueno, si estaba fea, ¿qué pasa? Estaba fea, ya está, no es ningún delito. Y también, que no creo tampoco que yo fuese súper fea, o sea... Nunca fui la más guapa del barrio, pero tampoco la más fea. O sea, no, que no me comenten aquí ahora como ¡ay, me desmayo, qué asco! Mira, no me hacíais asco. Otro punto, lo de choni, que chonaca, no sé qué, no sé cuánto. Pues tampoco era la más choni del barrio, esa era la moda que se llevaba. Yo siempre fui muy a la moda y si iba así era por algo. Me hace mucha gracia que la gente como de mi generación lo entiende de jajaja, todas tenemos fotos así, todas hemos tenido nuestro pasado choni, guisa, trashy, como lo queráis llamar. Pero la gente que es más joven se ha quedado flipando, Hay gente incluso que me ha escrito en privado y me ha dicho como: ¡buah, Sara, no te imaginaba así, pero estabas mal, jolín! Como pobrecita esta chica, ¿no? Pero pues ser choni era algo guay, que molaba y nos lo pasamos, yo me lo pasé muy bien en esa época, así que ya está, pa'lante, forma parte de mí y punto. Y aquí quería destacar estos dos comentarios, el de Beauty by Kazek. La juventud nos golpeaba. No es como ahora que las de 16 parecen salidas de revistas y nosotras parecíamos salidas de las esquinas. Muy cierto. Esto digo yo, cuando veo fotos de hace 10 años, nos pilló la fiebre de la moda maquinera y el chonismo. Pero oye, que hemos evolucionado y para mejor. Pues ya está, eso es lo importante. ¿Qué más? Sobre mis ropas. Otro que pone de pobre a rica. No era pobre, era lo que se llevaba. Y ahora tampoco, bueno, soy rica en vitamina C y en amor, que es muy importante, es lo más importante del mundo. Ibas a la moda con esas botas. No eran botas, eran medias, con una carrera. Y encima de las medias lleva calcetines largos. Que no llevo nunca esos calcetines largos. Y encima, si vivías en Ponferrada, Segovia, donde creo que es esa foto, que hace un frío que te mueres, pues te quieres llevar los calcetines largos que se llevan y debajo te metías unas medias y ya está. Y lo peor que me sale en la foto es que luego llevaba una sandalia abierta de verano. Mira, hacía lo que podía, ya está. Otro mensaje. Ja, 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 ma, de super choni a super pija, las vueltas que da la vida.
¿Perdona? No, pues ya lo dije, no era super choni ni ahora soy super pija. Simplemente pues evolucionamos, todo evoluciona. Querría ver yo a las estas que han nacido en el 2000, en nuestra época, choni, sí, en nuestra época. Ah, y otro comentario que vi que se me ha enfadado mucho, el de que estaba gorda. Yo no me veo gorda en esa foto, es verdad que la pose es un poco como así y parece que tengo como, pues como aquí un poco de barriga, pero yo nunca fui gorda. Imagino que eso sería pues un poco del alcohol de la noche, un poco retención de líquidos de la juventud, un poco la cena en el Burger King y la pose es así que no, como, bueno, no sé, es que no puedo ni imitarla, que no me sale ahora la pose esa. Que también, lo de la pose, pues tú ahora ya, ¿quién no sabe posar para una foto? Todos. Pero antes no nos pasamos el día viendo fotos en Instagram. Yo antes no me pasaba el día haciéndome fotos como ahora, tenía otras cosas más importantes que hacer, como el ser choni, que llevaba mucho trabajo, ese flequillo de lado llevaba trabajo. Entonces pues eso, que ahora también todas esas cosas se aprende más, la moda, las fotos y el maquillaje, lo que favorece y lo que no. Pues antes hacíamos lo que podíamos y ya está. Ah, este comentario me hizo mucha gracia, hablando de lo de la pose y la imagen. It's good that you left the crack. Mira, ha estado gracioso, no te voy a decir que no y no te lo discuto. Sí, parece que andaba en algo chungo y oscuro, pero no. Yo luego era muy estudiante, estaba muy enderezada y muy desenderezada por otro lado, pero mira, todo eso ha sido así y ya está. Hablando de, pone uno, del piercing. Oh, la otra no eres tú, ese lunar no lo tienes. No es un lunar, es un piercing. Y si fueses de mi época sabrías que toda choni necesitaba su piercing aquí. Aquí lo tenía. Y antes lo tuve aquí. Y llegué a ir con los dos a la vez. Supera eso. ¿Que por qué no tengo la marca? No sé si la veis. Me parezco imbécil haciendo esto que la cámara. No tengo la marca, muy poquito. ¿Por qué? Porque el que era pareja de mi tía era cirujano y un día en casa me hizo una operación. Esto no sé si se puede contar o no, pero sí, me dio como una punción con una especie de cono que te quita la carne muerta, porque esa carne ya se quedaba muerta y no podía cicatrizar. Y me dieron un puntito, uno aquí y otro aquí. Me pasó una semana como que tenía dos pelos largos, aquí y aquí, y ya está, eso me cerró perfectamente. Así que si tenéis la marca y os la queréis quitar, pues mira, no pasa nada, ha sido un error, se hace eso, se pasa página y punto. Ah, mi nariz, your nose is different. Mira, perdona, mi nariz sigue siendo fea, antes y ahora. Lo que pasa es que una con los años aprende a qué es lo que le queda mejor y peor. Entonces yo sé que si me pongo así, boca abajo, mi nariz es fea. Y ahora me grabo más desde abajo, para que se me vea así, y entonces mi nariz parece más bonita. Entonces mi nariz es la misma. Ah, you get your lips done. A ver, es verdad que en la foto, esta primera, parece que no tengo labios, pero ahí tenía 19. No, sí, 19. 16, 17. A los 19 me puse brackets, y los brackets me han echado más los dientes para adelante. Y aparte ahora de los brackets me puse los veneers, las carillas estas dentales. Entonces pues toda esta zona de la boca me ha cambiado totalmente. No me he puesto labios. Otro. How did you change your hair like this? You look different. Que cómo he cambiado tanto el pelo. Y otro chico dice, pues lo que más me sorprende es el pelo, no entiendo nada. A ver, han pasado 10 años. ¿Por qué tenía el pelo así? Mi pelo era pues un pelito, como un pelito cualquiera, pero si os fijáis en la foto está negro, decolorado, súper planchado y no me lo cuidaba. Y también lo que hacía, bebía cada fin de semana, pues eso, me quemaba el pelo, me lo tintaba, antes habría tenido mechas y por eso luego me lo puse negro. Ahora cuido más mi alimentación y en definitiva cuido mucho más mi pelo, no me lo tiño y pues los resultados se notan. Todo trabajo obtiene su recompensa. Ah, pone otra. Shock.
What a fake girl you are. I'm sorry, but it's the truth. Como, oh, perdona, qué chica más falsa eres. Lo siento, pero es la verdad. Mira, ya quisieses tú ser tan real como yo. O sea, que aunque cambiemos y nos cambiemos cosas, pues sí, pero mira, lo que importa es lo que llevamos dentro y ya está, y ya está. Y si has sido choni, si has sido lo que hayas sido, da igual, lo importante es lo que eres ahora y no incluso lo que eres ahora, mirar más allá, lo que tú quieres ser, que te lo propongas, que luches por ello y que vayas a por todas y que no pasa nada, todos hemos cometido errores y si uno feo, era gordo, era lo que fuese o estaba perdido, pues se asume y ya está, si nadie es perfecto. Ese puede haber sido el error de alguien, que ya ves qué error es ser feo o ser choni, pero cada uno tiene el suyo, así que lo importante es tener buen corazón y ya está. Pues muchísimas gracias por ver este vídeo, darme un like, que se agradece el apoyo por aquí por YouTube, ahora que aún somos poquitos y que os quiero mucho, mucho, mucho. A los que me habéis criticado, a los que me habéis dicho que me queríais igual, a los del 90, a los del 2000, a los del 80, ¡vivan las chonis, vivan los emos y viva todo el mundo! Que os quiero.